El Señor les bendiga, hermanos. El día de ayer les contaba parte de mi testimonio, parte de mi proceso, el por qué yo quería hablarles sobre el perdón. Ayer les mencionaba dos pasajes, pero les di solo uno, Colosenses 3:13, pero hoy les voy a leer Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Imagínense que nosotros tenemos que ser misericordiosos como el Señor fue con nosotros. En ese momento cuando oraron por mí y yo lo perdoné y todo, pero al poco tiempo yo lo vi, yo me empecé a justificar. Yo empecé a decir que la dañada había sido yo, que la herida era yo, que la afectada había sido yo, que la lastimada había sido yo. Yo no miraba la misericordia que Dios había tenido conmigo, pues Él perdonó todos mis pecados y me dio el privilegio de buscarlo, de ser hija. Sin embargo, yo siempre me justificaba creyendo que la victimaria era yo y no podía tener esa misericordia que el Señor tuvo conmigo, yo poderla tener con ese ser querido, que en este caso era mi papá. Y les toco el tema de mi papá porque para mí fue un tema de muchos años, creyendo que sí lo había perdonado y no lo había perdonado, hermanos. Y así nos pasa con muchas personas. Creemos nosotros que ya los perdonamos y no los hemos perdonado. Cuando yo llegué a entender esto, que el Señor tenía misericordia o tuvo misericordia de mí, tuve que aprender, hermanos, primero a perdonarme yo misma. Porque si yo no me perdonaba, yo no iba a perdonarlo a Él. Porque siempre me iba a justificar, porque siempre iba a decir que yo. Incluso en muchas ocasiones conmigo se acercaban y me decían, es que tenés que perdonar a tu papá. Y yo le decía, pero ¿por qué lo voy a perdonar? Si él fue el que me lastimó a mí, si él fue el que me hizo daño a mí, si él fue el que dañó a mi familia, le decía yo a la gente, a las personas, a mi esposo, muchas veces se lo dije. Pero tuve que llegar a entender, hermanos. Hace un año aproximadamente falleció mi papá y ahí pude entender, imagínense, pasé muchos años no perdonarlo de corazón, no viendo la misericordia de Dios en mi vida y siempre justificándome que quien había hecho daño era Él, que el que seguía haciéndome daño era Él. Entonces yo tuve que llegar al punto, hermanos, de perdonarme yo misma para poderlo perdonar a Él, porque si no, no se iba a cumplir la palabra. Yo tenía que perdonarlo a Él, pero para eso mi proceso fue perdonarme a mí misma. El pasaje aquí de Efesios dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonarnos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros. Yo me podía a pensar cuánto tiempo no lo disfruté por no haberlo perdonado a tiempo, por no haberme perdonado a tiempo, por tener ese orgullo, por tener esa manera vana de decir que Él era el que me había hecho daño, sin darme cuenta que yo tenía que haberlo perdonado sin importar lo que Él me había hecho, porque Dios ya me había perdonado a mí. Él tuvo misericordia sobre mi vida. Yo nunca lo vi, hermanos. Nunca vi esos pasajes tan marcados en mi vida hasta hace un año que Él falleció. En ese momento
Yo solté el verdadero perdón, pero tuve que pasar ese proceso de ya no tenerlo para poderlo perdonar, para poderme perdonar yo misma. No esperemos llegar a un punto así, o no esperen llegar a un punto así para poder perdonarte. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana.